no podemos pasar por alto, Capi, oyentes de RCN, un hecho bien importante que surge de la Organización Mundial de la Salud, que ha comenzado a reconocer la adicción a los videojuegos como un desorden mental. Ha incluido esta adicción a los videojuegos en su clasificación en vigor de enfermedades. ¿Usted qué tal con los videojuegos? ¿Poco, mucho, su hijo? Yo me quedé en el familiar? telebolito hace rato, y Uy, en Mario el Bros. telebolito, hágame el favor, en los 70, 80 tal vez. Sí, claro que sí. Esa primera imitación de tenis, luego ya hablamos de Mario Bros. Y de otras atracciones en el videojuego, que hoy día es una de las principales atracciones de los muchachos, ¿no? La Organización Mundial para la Salud publicó la 11ª versión de su clasificación internacional de enfermedades, que entra en vigor internacionalmente para notificar causas de muerte, pero también de enfermedad, incluidas las mentales. Y entre los desórdenes mentales, la OMS incluyó oficialmente la adicción a los videojuegos dentro de la categoría de uso de sustancias o comportamientos adictivos. Hágame el favor, junto al trastorno por adicción a juegos de azar. Y decía Juan Manuel que lo incluían en esa nueva lista porque fíjese que se dispararon los casos de adicción a los videojuegos luego de la pandemia. Obviamente el confinamiento en el año 2020 y las cifras aumentaron en 2021. Y decía la organización, parece la adicción a los videojuegos como si fuera una droga que se necesita a cada hora, a cada minuto, y por eso la incluimos. Se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente o fuera de línea. Saludamos a esta hora a Aura Galindo, que es psicóloga de la Clínica Nuestra Señora de la Paz, experta en rehabilitación de personas con conductas adictivas. Buenos días, gracias por atendernos, gracias por su tiempo. Muy buenos días, gracias a ustedes por invitarme a su programa. Bueno, es muy importante, ¿cómo analiza usted este anuncio que hace la Organización Mundial de la Salud de comenzar a reconocer la adicción a los videojuegos como un desorden mental? Bueno, nosotros como profesionales consideramos que es algo importante, que debe ser visto no solamente como un diagnóstico, sino como una problemática social que se ha ido presentando y que ha venido generando dificultades en las personas, ¿no? En las personas que tienen este tipo de conductas relacionadas con el videojuego o con los juegos, que tienen unas alteraciones importantes o significativas para sí mismo o para su entorno. Entonces consideramos que es algo muy importante que lo hayan incluido, empezar a revisar o a dar un direccionamiento, o más que una revisión, un direccionamiento, una respuesta inmediata a nivel profesional frente a esto. Doctora, esta semana conocimos una noticia en Alicante, en España, de un joven de 15 años que mató a sus papás y a su hermano porque le quitaron el wifi y lo necesitaba para conectarse en línea para jugar. ¿Qué señales hay que tener en cuenta para que una persona, para que uno se dé cuenta que una persona está sufriendo tal vez una adicción a los videojuegos? ¿Cuáles son esas pequeñas señales que podemos detectar? Bueno, digamos que dentro del CIE-11, establecen dos criterios importantes. El primero es la inversión en el tiempo que utiliza la persona, o sea, es decir, la persona empieza a dedicarle mucho tiempo a la actividad de los videojuegos, pero consideramos que la señal más importante, la cual uno tiene que empezar como a encender un bombillo rojo, es cuando la persona, adicional a la inversión de tiempo que hace, empieza a tener alteraciones en su vida cotidiana. Es decir, hay personas que dejan de bañarse, dejan de hacer sus actividades de casa, dejan de ir a trabajar, dejan de ir a estudiar, empiezan como a perder el sentido o el reconocimiento de su entorno para dedicarle más tiempo, y hay mayor reconocimiento a lo que está haciendo o a concentrar su tiempo y dedicación es en los videojuegos. Bueno, doctora, y digamos que uno ya detecta algunas de esas señales. El niño no se baña, prefiere quedarse en la casa, no quiere salir a jugar con los amigos, no quiere salir tal. ¿Qué hace uno para empezar a ayudarlo, digámoslo así, desde la casa? Bueno, desde la casa lo importante que uno tiene que hacer es abrir el diálogo, empezar a dialogar con el niño, en este caso, empezar también a abrir otros espacios de diversión que motiven a la persona, que les permita tener también otra gratificación, otro estímulo que no sean necesariamente los videojuegos. Esos son como, digamos, unos factores de protección que se pueden establecer para evitar este tipo de riesgos o de conductas.
Colocar límites para los videojuegos, para la dedicación al tiempo que se incluyen. Claro. ¿Cuáles son los signos que suelen presentar los jugadores recurrentes o los signos más notorios para identificar de pronto a un posible adicto a los videos? Bueno, digamos como dentro de los signos, y tiene que ver mucho con los criterios para establecer un diagnóstico de un trastorno de adicción del juego, ¿no? Es lo que estábamos hablando ahorita, es la inversión en el tiempo, es decir, que la persona se dedica mucho tiempo a estar jugando o metido en los videojuegos. Y lo otro es que, digamos, como que su vida la desplaza para estar viviendo esa actividad, es decir, empieza a vivir esa actividad y no su vida real, empieza a vivir una actividad irreal. Entonces invierte tiempo, pero también empieza a descuidar todo lo que tiene que ver con su entorno, la familia, los padres, los amigos, la interacción con nosotros, la escuela. ¿Todos los videojuegos son adictivos o hay algunos que no se pueden considerar de esa forma peligrosos, por así decirlo? Bueno, digamos que se han hecho como una serie de investigaciones o de revisión frente a los videojuegos. La tecnología ha tenido unos cambios significativos y los va a seguir teniendo. Los videojuegos que ustedes nombraban ahorita, como jugar tenis o cosas de esas, pues han cambiado muchísimo y ahora se juega mucho lo que es en línea. Entonces son videojuegos donde son casi reales. Están a disposición de la persona 24/7, es decir, que la persona puede acceder a ellos en cualquier momento, en cualquier horario. Le permite también crear un avatar o un personaje, es decir, que esta persona puede crear o estar dentro de ese mundo según sus propias condiciones, lo que quiere ser, como quiere ser. No hay un límite, no hay una norma. Y pues hay algo muy importante, muy característico dentro de estos juegos, y es que estos juegos, valga la redundancia, se juegan en línea, es decir, hay varias personas al mismo tiempo jugando estos videojuegos. Y esto tiene un refuerzo social, es decir, que la persona cada vez que puede lograr un objetivo o alcanzar una meta dentro de los juegos va teniendo como un reconocimiento social, porque los demás lo están viendo como ganador o superior, y pues tiene una serie de refuerzos visuales, auditivos, como la música, como las imágenes, el hecho, por ejemplo, de estar ganando moneditas o de tener una tabla de posicionamiento, entonces ya va escalando y eso va reforzando la conducta de la persona. Doctora Aura Galindo, la historia de España es realmente significativa. Recordemos, Kelly, ¿qué fue lo que pasó con este joven? Sí, un joven de 15 años, doctora, en Alicante específicamente. Él tenía malas notas en el colegio. Los papás como que lo reprendieron o le preguntaron por qué le estaba yendo mal en el colegio, y uno de los castigos que le puso la mamá fue quitarle el wifi, la clave del internet, y él no se podía conectar finalmente. Lo que pasó después es que, después de la discusión, después de que le quitaron el wifi, él mató a su papá, mató a su mamá y luego Dios también santo. a su hermano de 10 años, y se quedó con los cadáveres 3 días dentro de su casa, obviamente como para no decir nada. Eso fue lo que pasó, específicamente porque el castigo fue quitarle el wifi, el internet. ¿Esto es una excepción? Parece que sí, obviamente, ¿verdad? Pero ¿hasta allá se puede llegar o es que este muchacho tenía otro trastorno, otra enfermedad y se conjugó con su adicción al videojuego y se produjo esa tragedia? Yo pienso que uno no puede ser como tan tajante de decir que se debe a una causa-efecto, porque se le reprendió, se le quitó el wifi, terminó haciendo esto. Considero que uno como profesional tiene que evaluar otras variantes que puede estar sucediendo en su mismo entorno o en esa condición interna de este sujeto para haber realizado esta conducta. Algo importante que uno también tiene que ver es cómo nosotros como padres estamos también reforzando estas mismas conductas, pero ya cuando se presenta el problema es cuando nosotros actuamos, en vez de asumir una conducta preventiva para que este tipo de situaciones no sucedan. ¿Sí? O sea, es revisar también como padres qué estamos haciendo con nuestros hijos, cómo están ellos, a qué se dedican, qué tipo de juegos están ejecutando, con quién se están relacionando, cómo se están relacionando, para poder también hacer un seguimiento como papás, una contención, una apertura hacia el diálogo y no ya llegar cuando el problema se presenta, ahí sí tomar una acción frente a eso. Ya demasiado tarde. Doctora Aura Galindo, gracias por acompañarnos aquí en RCN Radio.
A ustedes, muchas gracias por invitarme. Ojo con los videojuegos. Ojo que la adicción a los videojuegos ya es una enfermedad mental, lo dice la Organización Mundial para la Salud. Sobre todo las señales, Juan, porque fíjese que David nos preguntaba, nuestro control master, que cuál es la diferencia entonces con los gamers, pero los gamers no tienen condiciones previas ni muestran este tipo de señales. Se las leo rápido, los decía la doctora, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Falta de control sobre el juego, tanto en el momento en que se produce, la duración o el contexto, aumento de la prioridad sobre el resto de actividades vitales. Si usted ve que no quiere salir, que se la pasa metido ahí en el computador o en la consola jugando, y la continuación o intensificación del juego a pesar de las consecuencias negativas en la persona, es decir, le importa un carajo más o menos lo que está pasando en la vida real y está pendiente de lo que pasa en el juego porque el avatar le funciona. Esas son las señales, hay que estar pendientes. Pilas, hay muchísima gente dedicada a los videojuegos, de hecho es uno de los temas que en medios de comunicación no podemos ignorar. Permanentemente, aquí nomás teníamos a un compañero, ¿no? A Sí, Rodríguez, a Willy. que nos daba clase en la tertulia de RCN, pilas con el tema de los videojuegos.